En todo este tema de pérdida de investidura, el último caso de Dionisio Amarilla, muy debatido, muy discutido, bueno, como los otros también, pero analizaremos el último, pero en el contexto también de lo que fueron todos los otros casos. Lo vamos a hacer con el senador Fernando Silva Facetti del PLRA. Gracias por estar, senador. Gracias, Mina, por la invitación, a Hugo, a Oscar y a toda la audiencia. Muy buenas noches. Les cuento que le invitamos también al senador Salim Busarquis, que hoy a la siesta le dice a Jenny, nuestra productora, que está enfermo, entonces no va a poder venir. El tema que con Busarquis pasa como con el pastorcito mentiroso, ¿verdad? Que uno ya no sabe si creerlo o no. Porque como esa vez que dio parte de enfermo, ¿verdad? De un certificado, después se fue al Uruguay, entonces no sabemos si esta vez está realmente enfermo. Si de verdad está enfermo y eso le impidió venir, que se cure. Y si no está enfermo y miente, ya tendrá el castigo divino. Que le crezca la nariz. Bueno, con nosotros también se encuentra Hugo Estigarribia, abogado y analista político también. Gracias por estar, Hugo. Un placer estar aquí con Fernando, con Oscar y un saludo a la audiencia. Oscar Germán Latorre, abogado, ex fiscal general y también comentarista político. La verdad que entiende más de política que creo que todos los políticos. Gracias por estar, Oscar. Gracias por la invitación, Mina, y es un placer estar aquí con dos buenos amigos. Gracias. Abogados todos, por cierto. Sí, señor. Sí. Así que vamos. Abogados y amigos. Abogados y amigos, qué bueno. Pero no así como te dicen los colorados muchas veces. Mi querida amiga Mina, eso cuando te odia, ¿verdad? Cuando te va a decir algo muy malo. Bueno, Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mina, el placer de saludarte y a nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre el tema que les traemos esta noche. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, @MinaFTV, es nuestra cuenta de Twitter que aparece en pantalla, y también pueden buscarnos en Facebook como Mina Feliciangeli. Quiero agradecer a la gente de Joseph por cuidarme el cabello y también quiero agradecer a la gente de Ségolène. Hoy tengo un vestido, parte de la colección otoño-invierno de la línea de Ségolène de Tinola Borbón. Los flequitos se usan mucho, me decía Tinola. Bueno, ahora sí vamos al informe para dar inicio al tema que les traemos esta noche. En este informe, la lista de parlamentarios que han salido del Congreso por hechos de corrupción y también la lista de legisladores que están siendo investigados y algunos procesados por la justicia. Veamos. El artículo 201 de la Constitución Nacional hace referencia a la pérdida de investidura de un parlamentario. En el inciso 2, indica que el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado es una causal para la pérdida de investidura de un senador o diputado. En los últimos meses se ha recurrido a este artículo de la Constitución para despojar a algunos legisladores de sus cargos. Otros, sin embargo, presentaron renuncia para evitar el trago amargo de ser destituidos. El 22 de diciembre de 2017 destituyeron a Óscar González Daer. Por primera vez en el periodo democrático se aplicaba el artículo 201. Así, el legislador colorado se convertía en el primer parlamentario en ser despojado de su investidura. Hola, jueza, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, senador? Disculpame que te moleste. Ahí No, por favor. de mi amigo Alberto Zárate, ¿verdad? Sí. Y yo hablé con Talavera. ¿Y qué me puede ayudar con esa vena? ¿Qué podemos ayudarle, nene? Que siga el juicio, todo lo que quiera. Lo único que él tiene que moverse al retro para poder ganar algo. Ahora sí, vos me explicás bien, porque a mí no me explicó así. Y Talago... Este fue uno de los audios de las muchas conversaciones telefónicas que se divulgaron en la prensa y por el cual Óscar González Daer fue acusado de uso indebido de influencias cuando se desempeñaba como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Para el periodo 2018-2023, Óscar González Daer había ganado nuevamente una banca, pero terminó presentando su renuncia antes de que se iniciara un nuevo proceso de pérdida de investidura. La presión ciudadana fue determinante para la renuncia del político luqueño. El mismo día que el Senado destituyó a Óscar González Daer, le aceptaron la renuncia como legislador nacional a Jorge Oviedo Mato del UNACE. Ambos aparecieron en los audios en un esquema de chantaje y presiones a jueces, fiscales y abogados revelados en medios de comunicación.
En agosto de 2018, renunció por segunda vez al Congreso, a solo meses de haber asumido nuevamente como legislador para el periodo 2018-2023. Cuentan que el ex senador quiso evitar los escraches ciudadanos en su contra. Jorge Oviedo Matos, ¿renuncia sí o no? Sí, Humberto. El que no soportó los intensos escraches de ciudadanos indignados fue el diputado José María Ibáñez. El 8 de junio de 2018 renunció a su banca. Una semana antes, por mayoría, sus colegas lo habían salvado de un proceso de pérdida de investidura. José María Ibáñez reconoció ante la justicia haberles asignado sueldos del Estado a los empleados de su casa quinta. El hecho fue conocido como el caso de los caseros de oro. Le agradezco usted y su esposa robó al Le agradezco la gentileza que usted tiene. Le voy a dejar en compañía de mi abogado. Usted no responde absolutamente. Va a responder todas las preguntas que ustedes tienen. Usted robó al Estado y con que pida disculpas no le exime de eso. El 13 de mayo pasado, la Cámara de Senadores por mayoría le retiró la investidura al senador Víctor Bogado de la ANR, después de que el Tribunal de Sentencia lo declarara culpable por el hecho de cobro indebido de honorarios en el caso conocido como Niñera de Oro. La semana pasada ocurrió lo mismo con el senador liberal Dionisio Amarilla, tras el escándalo por el intento de soborno a un periodista del diario ABC Color y su supuesta implicancia en un proceso de licitación de una empresa de seguridad con el IPS. La Cámara Alta, por mayoría, lo destituyó. Según publicaciones periodísticas, son más de 10 los parlamentarios que soportan procesos o están siendo investigados por la justicia. Javier Zacarías, el senador colorado, está imputado por lesión de confianza en carácter de instigador. El Ministerio Público sostiene que se utilizó dinero de la Municipalidad de Ciudad del Este para su campaña y posicionamiento político, cuando este se desempeñaba como asesor ad honorem del municipio esteño. Ulises Quintana. El diputado colorado está imputado y preso por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas, además de asociación criminal. Tomás Rivas, imputado por cobro indebido de honorarios y estafa, entre otros delitos, fue desaforado recientemente. Carlos Portillo está acusado de tráfico de influencia y fue procesado tras la filtración de unos audios, que revela de qué manera tramitaba procesos en los tribunales de Alto Paraná. Teófilo Espínola, el diputado liberal, enfrenta un proceso judicial por daño patrimonial. El legislador solicitó su desafuero. Investigados. Uno de los investigados por el Ministerio Público es el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas. Lo acusan de enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. La denuncia en su contra menciona que se enriqueció en su paso por la gobernación de Paraguarí. Otros que están en la lupa de la Fiscalía son el diputado Justo Zacarías Irún y su esposa, la diputada Rocío Abed. En el caso, que también involucra al senador Javier Zacarías Irún y su esposa, la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra Magleo de Zacarías, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También son investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos por una denuncia por lesión de confianza el diputado Esteban Martín Samaniego por su gestión como intendente de Cugó, Abelino Dávalos, quien fue gobernador de Caazapá en el periodo 2013-2018, y Marlene Ocampo, exgobernadora de Alto Paraguay. Bueno, así está la situación. Yo lo que quería es analizar con ustedes en términos jurídicos y en términos políticos, digamos, ¿verdad? A ver si jurídicamente se están realizando los procedimientos correctamente según la ley, ¿verdad? Primero. Y en segundo lugar, las consecuencias políticas, digamos, de todo esto, ¿verdad? Y cómo se está manejando políticamente estos casos. Por ejemplo, si analizamos, vamos por el último, al revés, ¿verdad? Vamos a empezar por el último, que es el caso de Dionisio Amarilla, ya que la gente tiene más fresco en la memoria, digamos, ¿verdad? El caso de Dionisio Amarilla, ¿por qué? Antes, les quiero preguntar, porque todos son abogados, por suerte. Para la pérdida de investidura, ¿es solamente lo que dice el artículo 201, que uso indebido de influencias fehacientemente comprobado? ¿Solamente por eso se le puede sacar la investidura a un senador o a un diputado? ¿O hay otro motivo aparte del famoso artículo 201? No, que se descubran las inhabilidades, incompatibilidades, está en el inciso 1
Las incompatibilidades e inhabilidades están en el artículo 195 y 196, Ajá. si mal recuerdo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que sea propietario de medios. No, pero eso es para candidatarse. No, pero si se ahí también descubre está. posteriormente, En el numeral 1 del 201 Claro. habla de eso. En este Sí. artículo podría encuadrarse lo de la senadora Bajac, eventualmente, que andan diciendo por ahí que ella no renunció a su condición de pastora, o sea, renunció o comunicó, pero no le dieron, Pidió no le permiso. aceptaron la renuncia, ¿verdad? Permiso. Entonces, el permiso, ¿verdad? Entonces, este es el numeral 1 del 201 establece lo que dijo Fernando, y el 2 establece lo que vos dijiste. el uso indebido de influencia. Ajá. O sea que en el 1 tenemos que después entonces el artículo 1 del 200, Inciso el 1 del inciso 1 del 201. 200 del artículo 201, en realidad para saber tenemos que irnos a artículos anteriores 195 y 196. que son de las 197. inhabilidades, Sí. ¿verdad? Sí. Correcto. Porque, a ver, ¿dónde está acá el 200? Y ahí, por Acá ejemplo, dice, está el- los senadores y diputados, ¿verdad? Perderán su investidura además de los casos ya previstos por las siguientes causas. Eso es lo que no entiendo, además de los casos ya previstos. Eso es lo que no sé cuál es lo que es además de los casos ya previstos, a qué se refiere. Dice, 1, la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución. Inhabilidad está en el 197, incompatibilidad está en el 196. Por decirte, una incompatibilidad Sí. es que un senador forma parte de empresa que presta el servicio Claro. público, que dice el 196. O sea una que aunque- incompatibilidad. Sí. O sea que ¿Verdad? aunque después, ¿verdad? Se haya candidatado, digamos, y ya no sé por O qué se le dejaron luego descu- candidatarse. claro, o se descubre descubra, después. Se descubra después que está un militar en servicio activo. Entonces, Subsiste. No va a pasar, ¿verdad? Pero Ajá. pues, tanto es el control que hay. Pero está establecido en la Y en Constitución. el caso de la baja que te dije, inhabilidad de 197, numeral 5. No, los ministros religiosos de cualquier credo. claro. O ¿Qué es lo sea, que, pasó hacer un ejemplo nomás. ¿Qué es lo que ¿verdad? pasó con Lugo, digamos, cuando se candidató a presidente de la República? Él se candidató, inclusive fue electo, y después recién la iglesia La dispensa. le dio la dispensa. Pero no se le impugnó, ¿verdad? No le impugnó al Partido Colorado. Exacto, exacto. Pero... Claro, lo que pasa es que vos en los procesos electorales, Mina, tenés un proceso previo de exposición a los efectos que el que sepa algo sobre vos o que tenga algo que objetarte lo haga. Entonces, si vos pasaste ese proceso, Sí. precluye después tu... Salvo que se descubra, así, que seas propietario de una empresa constructora que... Pero pues, ya para eso está el proceso de selección previo. Para eso hay una justicia especializada y con un procedimiento especializado que es lo establecido en el Código Pero, por Electoral. ejemplo, ¿verdad? cuando un senador, ¿verdad?, es procesado, ¿verdad?, por, qué sé yo, enriquecimiento ilícito, ponerle, ¿verdad? El caso de Zacarías Irún. Claro, el caso de Zacarías Irún, por ejemplo. Vamos a suponer que sea procesado y condenado. Ahí él tiene que perder necesariamente su investidura. Esa ¿o es la cómo lo que discusión que hay, Mina, porque la pérdida de investidura, esta constitución fue según la aprobada el Constitución, 20 de junio del 92. Hubo Tal una cual, 20 de constitución junio del 92. convencional. entró en vigencia. El, Se juró. imagínate, 27 años tiene. Y la pérdida de investidura se empezó a usar, porque lo dinámico que es el derecho, era siempre algo aparece. Tenemos tantos años de constitución y se empezó a usar recién hace 2 años. Se descubrió hace 2 años. Pero tenía un procedimiento lógico, ¿verdad? Que decía, bueno, si el artículo, en otro artículo que es el 190, te dice, para sancionar por una inconducta a un parlamentario, vos necesitas 2/3. Sí. Entonces, si vos le vas a sancionar a un parlamentario con 2/3, lo lógico sería que si le echás, También por lo como menos mínimo necesitaba 2/3, sí. Entonces ahí vino la discusión, no, pero acá este artículo no se lee solo, que yo coincido ahora, que la Constitución se lee en un conjunto, pues tiene que dar un principio de razonabilidad. Claro. No se lee solo, se tiene que leer con el 185, creo que es el que establece que cuando la Constitución no establece una mayoría determinada, se entiende por simple mayoría de votos. O sea que para sancionarle a un parlamentario por 60 días o para apercibirle, vos necesitas 2/3.
Pero Y para sacarle el cargo, vos necesitas que haya simple mayoría. quórum y la mitad más uno de los presentes. O sea, con 12, No tiene vos le sentido. envías. No tiene sentido, claro. Entonces, la discusión es esa. De ese Esa es la y- primera discusión que Exacto. tenemos. Y eso se zanjó de qué forma. ¿Te acuerdas que se quiso hacer una... Y bueno, y hoy tenemos un reglamento proyecto de ley que tiene ya, creo que ya estará en el Ejecutivo en este momento, donde se interpreta que por mayoría absoluta. O sea, en el 23 senadores. ¿verdad? O 41 Claro, diputados. pero hay un sector que te dice, no, eso es inconstitucional porque la Constitución no dice. Pero yo soy de la tesis que para mí es claro, ¿verdad? Porque vos imagínate, y en el 190 también te dice que si vos querés retirarle a un parlamentario por impedimentos físicos o mentales, vos necesitas mayoría absoluta. No dice mayoría absoluta otra, mayoría absoluta. Pero previa sentencia de la Corte Suprema donde lo declara insano. Entonces, la lógica, toda la Constitución te dice que como mínimo claro, mayorías, el parlamentario es miembro de un poder del Estado. Claro. Y representa al pueblo, por eso es el poder más importante, poder representante directo. Entonces, si vos para sacarle al subcontralor, para sacarle al defensor, para sacarle A la Corte, necesitado al tercio, al presidente. ministro, al presidente y vicepresidente, la lógica es que También también sea, ¿verdad? Entonces, esa es la primera discusión que venimos teniendo hace rato y de la cual yo soy de los que abogo que tiene que ser 2/3. Yo también. Acá lo importante también es hacer entender a la teleaudiencia que el proceso de pérdida de investidura es equivalente al juicio político Así del mismo. presidente o Claro. vicepresidente. Igualito, Claro. igualito. Lo único que se habla de el Causales. legislador. ¿verdad? Estamos hablando del legislador. Las consecuencias son Pero las la mismas. diferencia de la Constitución es que el 225 sí establece un procedimiento para el juicio político, aunque no muy detallado, no hablando de plazos, por eso viene la polémica del caso Lugo, por ejemplo, ¿verdad? Pero establece el procedimiento que respeta el artículo, el artículo 16 de la defensa en juicio y el 17 de los derechos procesales. Entonces la pérdida de investidura tiene que respetar, el procedimiento de pérdida de investidura tiene que respetar esos dos artículos, el 16 que es la defensa del juicio de las personas, y el 17 de los derechos procesales, que te puedo leer, justamente trajimos nuestra Constitución, pues nos pidieron, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos procesales? Que son claramente, ¿verdad?, establecidos acá. Por ejemplo, que se defienda por sí mismo o sea asistida por defensores de su elección. 17 numeral 5. Que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas. Que no se le ponga a prueba obtenida o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. Claro, pero en relación... En todo esto, en relación- defensa de juicio, o sea, el proceso de pérdida de investidura, para terminar nomás, no está establecido en la Constitución cómo se debe hacer, pero la obligación de los legisladores al tratar esto es que estos 16 y 17 se cumplan para que el juzgamiento sea válido y el resultado del juzgamiento, separación o absolución, sea válido. Claro. Bueno, pero por ejemplo, en relación a eso, vamos por parte. Primero, entonces, cuando un legislador, según nuestra Constitución, según nuestra ley, cuando un legislador tendría o podría perder su investidura, o sea, perder su cargo, dejar de ser senador, ¿en qué condiciones? Cuando hace un uso indebido de sus influencias, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Les pregunto. A toda la torre ahora sí me pongo. Hay también, bueno, doctor. Bueno, este es un tema donde todo el mundo habla y la verdad que pocos entienden. Yo me pasé las 6 horas escuchando todo lo que se dijo y realmente fue una jornada cargada de disparates. La palabra uso indebido de... influencia. La influencia requiere la posibilidad de incidir en algo sobre otra persona. O sea que hace o genera la condición de que el que ejerce influencia debería encontrarse en una condición de superioridad en relación a
la persona que recibe el pedido, digamos. Exacto. Y la pregunta es, esa persona que recibe el pedido, porque en la Constitución no dice, no aclara, pero en la ley penal sí establece claramente en el tráfico de influencia de que tiene que ser en relación también a un funcionario público. O sea, por un lado, y yo creo que eso debería ser lo lógico, ¿verdad? Que debe ser sujeto activo, un funcionario público que debe tener algún rango superior sí, que le permita a él tener la posibilidad de incidir e influenciar en aquel que le está pidiendo en la algo. decisión del otro funcionario Sí. de rango inferior. Pero yo he escuchado tantas cosas con relación al juicio político, de que se trata de un juzgamiento de carácter político. De pérdida de confianza. Ayer se repitió el concepto de basta la pérdida de confianza para que le retiremos la investidura. Ayer digo. Entonces no es por... Eso no dice la Constitución. Pero, en realidad, en el artículo 201, la Constitución no solamente habla de uso indebido de influencia, sino que exige que sea debidamente comprobada. Fehacientemente comprobada. Fehacientemente comprobada. Sí, así es. Entonces, no se trata de una cuestión de pérdida de confianza, sino que exige una la prueba fehaciente de que ese uso indebido se produjo. Y la pregunta es, ¿cómo se va a tener por comprobada la hipótesis del retiro del presupuesto, del retiro de investidura, si en algunos casos ni siquiera se permitió que se introdujeran las pruebas? Porque no vale simplemente decir, desistió de su derecho a defenderse. Entonces, decidamos nomás ya. Eso no es cierto, porque de todos modos ese sujeto, ese legislador, tiene lo que acaba de señalar Hugo, que es presunción de inocencia. O sea, el que sostiene la acusación es el que tiene que aportar la prueba. Si no hay audiencia, si no hay introducción de esas pruebas en el momento de la previo a la decisión, entonces yo no entiendo cómo se puede hablar de fehacientemente comprobada. Claro, ahora, ¿cuál es la diferencia entre uso indebido de influencias, fehacientemente comprobada, ¿verdad?, con tráfico de influencia? El tráfico de influencias es un delito tipificado en el Código Penal. Y el uso indebido de influencias... No, es otra cosa. En la palabra influencia aparecen los dos. Están muy ligados. El uso indebido de influencia debidamente comprobado puede ser, y por eso se interpretó en el caso González Daer, por ejemplo. Vamos a hablar del caso González Daer. El presidente del jurado hablándole a una jueza. Por eso también hubo tanto revuelo con el tuit de... Claro, bueno, puede ser procesado por tráfico de influencia también. Por eso digo, es la misma cosa. No. Uno es delito y el otro es un hecho comprobado, ¿verdad? Ahora, la influencia debe existir, coincido con él, en que debe haber alguien que le pueda influenciar a otro, en una posición de superioridad de poder, ¿verdad? Y ahí se consuma la influencia. Por eso lo de González Daer, de un presidente de jurado,
a un juez que puede ser juzgado por él, sí se puede claramente deducir que hay un tráfico de influencia. Por eso aquel escándalo de Baqueta con el tuit, ¿verdad? Porque él tiene a su cargo el juzgamiento de los fiscales, ¿verdad? Dice la justicia no te funciona, ¿verdad? Entonces, ahí sí está muy claramente comprobado cómo un audio, el audio es legal o ilegal. De ahí viene la discusión, ¿verdad? La discusión de la defensa de González Daer en sede de tribunales, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en este caso. Amarilla pidió más tiempo para las pruebas, no le dieron, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en concreto? Para mí hay diferencia, ¿verdad? Para mí la Constitución habla de un uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. ¿Qué es fehaciente? Diferente. Pero ¿cuál es la diferencia entre tráfico? Olvídate de fehacientemente comprobado, todo debiera ser fehacientemente comprobado. Yo te digo, entre tráfico de influencia y uso indebido de influencia es lo mismo. ¿Verdad, Latorre? En términos comunes, sí. A ver, ¿vos qué decís? Es lo mismo. Claro. Solo que uno está tipificado en una ley y el otro forma parte de la Constitución. Modos, para que alguien sea castigado por el hecho punible de tráfico de influencia, se requiere de que el hecho sea fehacientemente comprobado. Ahí hay una palabra más que no aparece, que hubiera sido, si en la Constitución estaba, judicialmente comprobado. Ahí cambiaba. Lo que pasa es que el mismo artículo 17 que tanto insistimos, ¿verdad? Te establece tus derechos. Y para que sea fehacientemente comprobado, se tuvo que haber dado lugar a todos los incisos del artículo. Es decir, que vos te puedas defender, que vos puedas presentar pruebas, que sepa qué prueba presenta el otro, que vos puedas objetar, que tengas derecho a un abogado, que tengas acceso, todo eso, y ahí vos tenés finalmente ser juzgado por un tribunal imparcial y sale tu sentencia. Pero vos tenés la doble instancia. Entonces, que ambas instancias quede firme tú. Y ahí vos tenés fehacientemente comprobado. Para mí es clarísimo, ¿verdad? Pero para una mayoría de los colegas hoy, porque cambió, ¿verdad? Y van cambiando las reglas, eso también es una barbaridad. Fehacientemente comprobado, bueno, lo que me pareció escuchar. Y ahora en el último caso sí fue, lo de Víctor Bogado fue un caso espectacular, porque se le acusa por 100, ¿verdad? Y en fallo dividido, finalmente terminan 20. O sea, hay una duda sobre la... y aparte... Entonces tiene que ir a segunda instancia. ¿Por qué ya no se le sacó al principio? Porque se dijo, no, hay un juicio. Vamos a esperar que dice el juicio. Pero está a mitad el juicio, porque realmente la primera sentencia, sea apelada, tiene una segunda parte, ¿verdad? Pero en el caso Amarilla ya fue el colmo, ¿verdad? El caso Amarilla directamente porque para que haya tráfico de influencia tiene que ser un funcionario público con otro funcionario público. No había dos funcionarios públicos. Tiene que ofrecerle algún beneficio o alguna amenaza. No le ofreció nada. No había los otros funcionarios públicos. ¿Cómo la ofrecer si no había otro? La historia armada interpreta que, pero eso no está ahí. Y en base a eso ya quedó fehacientemente comprobado. Y lo que considero que es una barbaridad, en algún momento vamos a tener que evidentemente, porque este no es el primer caso, ¿verdad? Tenemos que remontarlo un poco más atrás, al caso cuando se le sacaron, por ejemplo, a los ministros de la Corte. Y la Sala de la Corte Suprema declaró inconstitucional porque se violentó el artículo 17. ¿Pero qué hizo el Congreso? El Senado dijo, nosotros somos otro poder, nosotros no vamos a recibir ninguna recomendación de nadie acá, aunque sea el otro poder del Estado encargado de interpretar la Constitución y dictar sentencia. Cuando salió lo de Carta y Nicanor, el presidente Lugo, en ese momento presidente del Congreso, dice, no, yo no voy a hacer caso. Yo decido que fulanito y menganito son ahora senadores que no están ni proclamados ni electos. Y tenemos estos últimos casos. Entonces, en algún momento, evidentemente, los primeros casos van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo más probable es que ganen. Y vamos a tener nosotros una disyuntiva. Y van a ir a la si nosotros aprobamos el propio tratado y tenemos que dar cumplimiento. Yo creo que ya está a punto de caramelo su sentencia. ¿Quiénes? ¿De quiénes y los están? primeros. Y estos últimos también. Tienen que agotar todas las instancias nacionales. Claro, primero tiene que ir a la Corte, la Corte tiene que rechazar su pedido. Estamos hablando de los senadores. Tiene que ir a la comisión. Claro, los senadores van a ir a la comisión de Yo creo que todo de ahí. va a terminar en la Corte Interamericana. Sí, va a terminar. Porque hay un concurso de quien ofrece mayor inseguridad jurídica
entre el Poder Judicial y el Parlamento, el Congreso, ¿verdad? Sí. Porque acá, Fernando acaba de hablar del tema de la judicialmente comprobada. En realidad, eso no es lo que dice el artículo. Lo que exige el artículo es que esté fehacientemente comprobada. Y este es un juicio que, a mi entender, la Constitución le asignó a cada Cámara la tarea, la potestad de juzgar a sus miembros. Pares. 190. Entonces, dentro de esa atribución, obviamente que la comprobación, a mi criterio, y puedo estar equivocado, dentro de ese criterio, la comprobación es una cuestión que tiene que ser producida en la Cámara, dentro del procedimiento para el retiro de investidura. Claro, porque para mí hay que dividir efectivamente. Una cuestión es el juicio ordinario, jurídico, que se va al Poder Judicial. Y otro son los juicios políticos que se hacen en ambas cámaras, digamos. En realidad empiezan en diputados. Pero mira, te interrumpo. Sí. Eso es lo que dijeron los políticos. Porque el artículo 17 establece claramente, ¿verdad?, que toda persona sometida a un proceso del cual puede recibir una sanción, sí, tendrá derecho a. Eso dice la 17. Y eso es común a cualquier... Claro, derecho a la defensa, etc. Todo. Bueno, se derive pena o sanción, tendrá derecho a. Claro. Sin inocencia sea presumida. Y la pérdida de investidura es una sanción política. Claro, te vas a tu casa. Esto no me dejaron nomás terminar. Una cuestión es el juicio ordinario, digamos, en el Poder Judicial, ¿verdad?, que también tiene todas sus reglas, sus normas, de instancia, segunda instancia, tercera instancia, la defensa, todo esto. Después están los juicios políticos, ¿verdad?, sí, que también tienen sus normas, o sea, en el sentido que todos tienen que tener derecho a la defensa, según el artículo X. Que deben respetar, ¿verdad?, estos dos artículos. Que debe respetarse también, ¿verdad? Lo que yo, para mí, por eso digo, las dos cosas son iguales, o sea, tráfico de influencia o uso indebido de influencia son la misma cosa, solamente que uno va al campo de la justicia y el otro es el campo, digamos, político, pero se juzga el mismo hecho. Lo que yo quiero consultarles es lo siguiente. ¿Cuándo es un uso indebido de influencias o un tráfico de influencias? Que para mí son sinónimos, como digo, ¿verdad? Porque un político hace gestiones por la gente. Entonces, ¿cuándo se conforma un delito o algo indebido, ¿verdad? Es cuando el que hace el tráfico, te pregunto, el que hace, le llama al presidente de Petropar y le dice, dale a Jenny esta estación de servicio, sí, ya sé que no cumple con todos los requisitos, pero obviana ese último requisito que hay que ser hombre, y ella es mujer, obviarle y darle, ¿verdad? Ponele, ¿verdad? Entonces, ahí, primero que le está pidiendo un funcionario a otro, ¿verdad?, algo indebido, porque en realidad solamente los hombres tienen derecho a tener estaciones de servicio o ponerle en Petropar, ¿verdad? Le está diciendo que haga algo indebido. Y en segundo lugar, te pregunto, ¿tiene que estar beneficiada también la persona? Pregunto, el senador o diputado. Para sí o un tercero. En el caso... Para sí o un tercero, sí, ¿verdad? En el caso de Amarilla, por ejemplo, de todas las publicaciones, concomitantemente con el audio, se infiere que hay un beneficio. Chamorro el amigo, pero a la par se publicaron ya varias adjudicaciones cuando el administrador de la UNA, ¿verdad? O sea, se armó todo un paquete, a mi modo de ver, mirando de la gradería, ¿verdad?, que finalmente infería en que lo que se pacta se cumple, que está con la presencia de él ahí, ¿verdad?, que es lo que se dijo, prácticamente así, estoy graficándolo más.
A graficar un poco los abogados, siempre tratamos de graficar cuando hablamos, ¿verdad? Su presencia fue decisiva. ¿Para qué? Para que el periodista ejecute eso. Pero la Constitución tampoco... Todo lo contrario, su presencia es lo que cagó la fruta. Porque si él no estaba, probablemente el periodista... Le agravó. Pero ¿qué pasa? La Constitución, justamente el tráfico de influencia refiere a funcionarios públicos en el Código Penal, pero la Constitución no habla de tráfico de influencia, hace uso indebido de influencia y no distingue entre funcionario público o particular. Entonces, si vos hilás fino, la decisión de la Cámara tiene coherencia dentro de un marco general, ¿verdad? Se fue amarilla, habló su abogada defensora, tenía 2 abogados, es lo mismo que pasó en el caso de Lugo. El caso de Lugo peor porque incluso, algo más que agregar, señor Adolfo Ferreiro, nada más, está concluido. ¿Verdad? Entonces, en este caso, amarilla va, pide sí 8 días para las pruebas que no le dieron. Te estoy hablando ya como va el diablo el día de mañana, en la Corte Suprema o en la Corte Interamericana, que pueden argumentar. Pero acá sí, cuando termina eso, se aplica el famoso Estatuto 23 de la mayoría, ¿verdad? Claro, ahí viene la decisión política, que es la decisión soberana de la Cámara. Pero eso, yo primero quiero analizar el tema jurídico, institucional, a ver si está procediendo, porque todos pues se llenan la boca con la Constitución. Pero después cuando tienen que proceder políticamente según... Con las pruebas que se presentaron era imposible que se le saque a Dionisio Amarilla. En el peor de los casos, porque vos tenés que hacer una interpretación, cuando es sanción, tu interpretación siempre tiene que ser restrictiva, no puede ser general. O sea, la historia que armó, que bien muy relato Hugo, no podés aplicar cuando vos vas a aplicar una sanción. Entonces, en el peor de los casos, vos lo que tenés que hacer es sancionarle por una inconducta, no hubo ningún delito. 1. Segundo, no se presentaron las pruebas. ¿Por qué habló 5 horas él? ¿Y qué iba a hablar si no se presentaban las pruebas? Lo que él pedía era que se traiga a la vista, porque él solicitó la grabación completa. Ni eso se presentó. Sí. Y eso atenta contra una partida, no solamente del artículo 17, sino el tema de la prueba de la verdad. Y él lo que quería es demostrar su verdad, que traigan la grabación completa, y que donde constaba que él en ningún momento ofreció ninguna dávida, ni realizó ninguna amenaza, ni... Entonces, no se puede configurar jamás un hecho para que se pierda la investidura. Puede ser una sanción. Con el juicio político, que sí, la acusación se aprueba en diputado y tiene 2 fiscales acusadores. Claro. La preinvestidura no está reglamentada. A ver, para ustedes, y después vamos a analizar más puntualmente, porque ahí ya no solamente vamos a analizar si hubo o no tráfico de influencia, sino que todo el tema del procedimiento. Para ustedes, lo de Dionisio Amarilla, vamos por parte. ¿Se hizo el procedimiento correcto y se le sancionó correctamente? A mi modo de ver, sí, porque se le dio derecho a la defensa. Bueno, después cada uno... Acusación no hubo. Bueno, ¿la toda para vos? No. Después me van a explicar por qué. ¿Para vos? No. Bueno, vamos a la pausa y después nos explican por qué este procedimiento de Dionisio Amarilla fue correcto o incorrecto, para poder analizar con un caso y a partir de ahí sacar los ejemplos de por qué sí, qué es lo que no y qué es lo que sí. Tomar algunos casos para entender qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal en términos jurídicos, institucionales y también en términos políticos, ¿verdad? Caso vamos por el último. Dionisio Amarilla, vos decís que se hizo correctamente todo. ¿Por qué? Claro, porque al no estar reglamentado, vamos a aclarar primero, es un artículo constitucional no reglamentado. Sí. A diferencia del juicio político que sí establece acusación, etcétera, acá no está reglamentado. Que está en proceso de reglamentarse por la ley. O sea, la intención de Olga de López, aquella, del artículo del reglamentado 201, estaba bien. Al no haber reglamentación, no hay acusación, ¿verdad? Pero sí hay defensa de Amarilla. Amarilla se defiende, argumenta. La parte que no estuvo bien es no dejarle esperar el tiempo de pruebas. Esa parte sí yo creo que entra en un manto gris. Pero después él se defendió, tuvo 6 horas, podía haber aportado pruebas como senador, podía haberlo hecho, no lo hizo, ¿verdad? Dijo, voy a esperar 8 días, etcétera. Pero finalmente se cumplió ese requisito del 16, el 17 de defensa en juicio, que se defienda con defensores, etcétera. Tal vez la presunción de inocencia habría que ver también, poner en entredicho, pero se le dejó defenderse. En otros casos, el de Víctor Hogado, por ejemplo, que
que podemos hablar después, Sí, ¿verdad? sí, podemos hablar. No había una sentencia firme privativa de libertad. No había Estaba, sentencia. no había sentencia todavía, ¿verdad? Entonces, ahí sí es mucho más discutible, por ejemplo. ¿verdad? Es una Claro. situación diferente, ¿verdad? Entonces, el caso Amarilla sí, se le hace 6 horas se defendió, ¿verdad? Y finalmente vino la votación. Entonces, para mí el procedimiento es válido. Silvia Facetti, Para mí ninguno de los 3 últimos casos fue correcto. ¿Cuáles ¿verdad? son los 3 Tener el caso de Víctor Bogado. sí. Víctor Bogado. Pero Víctor Bogado, después Claro, otro. la prueba, No, decime cuáles son nomás. Busarquis y Amarilla. De Busarquis. Pero fue otro caso tratado, ¿verdad? Donde se trató, una sentencia anterior se quiso dar como válida para una sanción que afectaba la honorabilidad de la Cámara, ¿verdad? Que también era muy forzada, ¿verdad? Pero en el caso de Víctor Bogado, la prueba era la sentencia. Y ahí se entregó la sentencia. Teníamos no sé cuántas páginas, nadie leyó la sentencia. Entonces solamente, al que pidió, pues a mí me trajeron después del terminado el proceso, estaba la parte resolutiva. Entonces, como prueba y teniendo un voto dividido y con una parte ínfima de lo que se lo dictó la Fiscalía, que se lo dictó algo grande y le dieron a lo chiquito, entonces lo correcto era terminar el proceso. Y en el caso de Amarilla ya fue solamente una interpretación de lo que sucedió porque no había funcionario público envuelto. No se tuvo la prueba principal, que era en extenso, que se solicitó vía Poder Judicial y no se le dio plazo para que ese documento llegue. Y lo que se dice, no salió gracias a vos, era un proceso precluso. El proceso de adquisición del servicio se inicia un año antes, cuando el Ejecutivo envía a la bicameral te objeta, no te objeta nada, va a las dos cámaras posteriormente, sale la ley, y después, por la ley de Contratación Pública, que es la 2051, tiene todo un proceso otra vez que garantiza la participación, transparencia, y es otra vez juzgado por una autoridad separada, que es el Director Nacional de Contrataciones Públicas. Y eso fue adjudicado ya. Entonces, ¿qué beneficio es lo que había? Sí, ya se fue adjudicado, no iba a variar nada la conversación ahí. Y él no ofreció ninguna dávila, no ofreció dinero, ni promesa, ni nada. Entonces, fue una barbaridad jurídica lo que se hizo con Dionisio Amarilla. ¿La Torre? Estoy de acuerdo con Fernando. Ahora, estaba pensando mientras hablaba Fernando lo siguiente. Los congresistas, particularmente los senadores, algunos dicen que uso indebido de influencia no es lo mismo que tráfico de influencia. Sin embargo, están retirando la investidura en función a sentencias firmes o no que dicta la justicia. Entonces, debemos entender de que los presupuestos son los mismos. No es que cualquier pedido de un senador o funcionario público a una persona sobre la cual no tiene posibilidad de incidir por una cuestión de superioridad jerárquica, puede configurar el uso indebido de influencia. Y acá hay un tema, en el caso de Dionisio Amarilla, resulta que parecería que ABC Geimaes, ya lo dijo ABC, porque nadie se preocupó realmente de constatar que ese video editado, y yo no le estoy defendiendo a Amarilla, claro, parecería que ese video editado se tomó simplemente como el elemento de prueba, cuando que en realidad esa prueba jamás
fue incorporada y es nuevamente una prueba ilícita porque está editada y nunca fue incorporada formalmente por el Senado. Y parezco muy técnico, pero yo trato de ser riguroso en lo que es lo jurídico, porque estos señores legisladores, ¿verdad?, se han convencido a sí mismos de que la Constitución es para todos los demás, pero no para ellos. Y no estoy hablando precisamente de mi amigo Fernando, pero en general eso es lo que venden y acomodan las posiciones de acuerdo con la conveniencia del momento. Mañana van a comenzar a retirar investidura por cuestiones que nada tienen que ver con el uso indebido de influencia. El simple procesamiento o la condena por el hecho que sea, aún la multa, lo van a considerar como un hecho indecoroso y el hombre se fue. ¿Y cuál es la salida que tiene? ¿Cuál es la defensa? Y va a ir a la corte y la corte le va a decir, usted tiene razón. Y va a llevar como un tonto, va a llevar esa sentencia al Congreso, a la Cámara que sea, y le van a decir, el presidente de la Cámara de Senadores le va a decir, perfecto, yo estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte, pero yo me someto a la decisión del plenario. Y eso es terrible para un Estado de Derecho como claro, el que queremos. Ese es el tema. O sea, para mí lo grave en este caso es lo siguiente. Acá hay dos alternativas. O decimos que vamos a intentar, ¿verdad?, respetar la Constitución y vamos a intentar ser institucionalistas, sobre todo cuando las cosas son claras. Lo que es discutible, efectivamente es discutible, entonces ahí podemos tener 2 y 3 posiciones, digamos, ¿verdad? Y no sabemos cuál es lo que es el violador, porque no está claro, ¿verdad? Pero cuando uno habla con gente como ustedes, que tienen diferentes posiciones y todo, todos hacen alusión a que tiene que estar fehacientemente comprobado en el caso del juicio político inclusive, y que tiene que tener derecho a la defensa. Son dos cosas que nadie hasta hoy me dijo lo contrario, ¿verdad?, para echarle a un senador, ¿verdad? Y este otro artículo también antes que es que si está condenado, sí, y privativo de libertad, y privado de su libertad, no, ese está condenado. Por eso condenado cuando es firme, ya, por eso al decir condenado ya es firme y ejecutoriado, ¿verdad? Y privativo de libertad, dice. Entonces, si analizamos estos dos últimos casos, de Víctor Bogado y de Dionisio Amarilla, fíjense, varias violaciones ahí se hicieron que es para mí muy importante resaltar. No es, a Víctor Bogado sí yo le tengo simpatía, a Dionisio Amarilla cero simpatía, ¿verdad? Pero no porque yo le tenga simpatía a uno o a otro, yo tengo que avalar, porque hasta me puede gustar, porque me es un pesado, un soberbio, ¿y con eso qué? Yo también soy pesada y soberbia. Entonces quiere decir que el día de mañana también a mí me pueden condenar de cualquier forma porque soy pesada y soberbia. No, porque siempre uno le cae bien a unos y le cae mal a otros, ¿verdad? Entonces no podemos avalar, ¿verdad?, que se hagan las cosas mal. Se está jugando con el honor, a veces con la libertad y con el cargo de las personas y con su modo de vida, etcétera, etcétera. No se puede actuar como se está actuando, gente. Le estamos haciendo un daño terrible a la nación. No le estamos haciendo un daño a Dionisio Amarilla, que me cago en Dionisio Amarilla. No es ese el problema. Es el problema que estamos sentando precedentes nefastos para que cada uno actúe con el garrote según quien tenga el garrote más grande, ¿verdad? Es una forma de dictadura, ¿verdad?, que yo por lo menos no estoy de acuerdo en avalar. Quiero terminar, voy a terminar porque quiero redondear mi idea, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Dionisio Amarilla, ¿verdad?, es una cuestión de que todos están siendo presionados por el diario ABC Color, ¿verdad? Entonces no se quiere enfrentar, o porque tienen el culo muy sucio, ¿verdad? Entonces tienen miedo de que ABC después les castigue porque no hacen lo que ABC quiere,
¿verdad? O porque son boludos, que ni siquiera tienen el culo sucio y son funcionales al diario ABC Color, ¿verdad? Porque lo único que acá pasó, es que el diario ABC Color sacó unas grabaciones, ¿verdad? En esas grabaciones de lo que se escuchó, ¿verdad? De la existente, no hay ahí ningún, no está el presidente del IPS, no está un funcionario del IPS, que es del tema que se trataba, ¿verdad? No es que dice ahí Dionisio, sí, yo ya hablé ya con fulanito ahí del IPS y él por lo menos dijo que está todo bien. Vos nomás que estás rompiendo las bolas con tu diario. Y bueno, pues vamos a arreglarlo contigo. No dice eso, ¿verdad? Si hubiera dicho eso, como es político... espera un ratito, déjame terminar. Como es político, no hacía falta efectivamente nada, que se vaya a primera instancia, segunda. Es político, está fehacientemente comprobado y me basta para echarlo del Senado. Pero no dice eso, primero. En segundo lugar, si él pidió 8 días, ¿verdad?, para tener la grabación y ahí arrojar mayor claridad, se le hubiera dado los 8 días. Y en tercer lugar, ¿saben por qué no se garantiza este tema del el derecho a la defensa y partir de la base de la inocencia, ¿verdad?, que son 2 principios? Y le voy a decir clarísimo, tanto en el caso de Víctor Bogado como en el caso de Dionisio Amarilla, las bancadas públicamente ya tomaron posición, ¿verdad?, y lo hicieron público, ¿eh?, de que iban a echarlo tanto a Víctor Bogado como a Dionisio Amarilla. Ya antes, no es que se espera. Tanto así que yo le critiqué a Marito, porque en el caso de Víctor Bogado, Marito dio la línea, o sea, ahí por primera vez, no sé por qué, dio la línea, ¿verdad?, de que sí se vote por la pérdida de investidura. Y yo digo, eso es no respetar el derecho a la defensa, porque vos primero tenés que escucharle y después, aunque tengas la decisión política tomada, después votar y decir votar en contra. Si vos ya antes de escucharle, ya le condenaste, ¿para qué puta le vas a escuchar? O sea, es un derecho a la defensa falso, gente. Basta de hipocresía, no se tiene derecho a la defensa. Entonces, vamos nomás a decir así. Que nos guste así, que sea así, sensacional. Entonces, que nos guste así, que no tengan derecho a la defensa. Claro. Entonces, me parece bien. Si dicen, no van a tener derecho a la defensa. Y yo voy a decidir según mi confianza o no. Entonces, que se diga así, pérdida de confianza, punto. Pero nada que sea, ni tráfico de influencia, o sea, que no sea solamente... Y mucho menos que se diga que tuvieron derecho a la defensa. No tuvieron derecho a la defensa, porque se tomó la decisión antes de escucharle y en el caso también de Dionisio, ni siquiera se le dio los 8 días para que él pueda tener los otros elementos que él dice que probarían su inocencia. Entonces digo, partamos de la base que los juicios políticos en el Senado se están haciendo transgrediendo principios fundamentales, que son el derecho a la defensa, y transgrediendo otros artículos que dice que deben ser fehacientemente comprobados. En estos 2 casos, efectivamente, eso no se cumplió, porque se toman las decisiones antes o porque no se le da luego el derecho a presentar las pruebas en su defensa, que después pudo haberse presentado y igual decir, 3 carajos, esto al revés te enloda aún más, ¿verdad? Pero entonces, gente, eso tenemos que tener en cuenta, porque cuando hacen algo contra alguien que a uno no le simpatiza, a uno dentro de todo le gusta, pero no es correcto, porque el día de mañana pueden hacer con alguien que vos sí simpatizás o contra vos mismo, ¿verdad? Y vas a querer efectivamente tener derechos que le estás negando a los otros por antipatía o por interés político. Entonces, eso nomás tiene que quedar claro. Basta de hipocresía. Si yo le quiero echar a Dionisio Amarilla porque en realidad va a entrar un efrainista y así le saco a un llanista, entonces no digamos que es porque realmente tuvo el derecho a la defensa, porque yo en realidad le di el derecho a la defensa y porque es un hecho fehacientemente comprobado. A lo mejor es más delincuente de lo que se le imputa a Dionisio Amarilla. A lo mejor tiene delitos aún peores. No sé. Yo no le conozco a Dionisio Amarilla, le conozco como senador, le hice 2 o 3 entrevistas en mi vida. Pero de todas maneras, tiene que estar mínimamente comprobado por lo que se le acusa y darle el derecho a la defensa. Eso no se cumplió. Entonces, es exclusivamente un tema político. Y le digo a la gente de Honor Colorado, eso es lo que realmente
más me llama la atención a la gente de Honor Colorado por lo siguiente: increíblemente bobos políticamente hablando, que eso es lo que quiero discutir ya en el próximo bloque con ustedes. Las derivaciones políticas de estos casos que se trataron. Entonces, para mí, jurídicamente hablando y en relación al tema de los principios básicos, que son el derecho a la defensa y que algo sea fehacientemente comprobado, por lo tanto que tenga sentencia en el caso jurídico, digo, ¿verdad? Y en el caso político, que haya una comprobación fehaciente, eso no se cumple. No se cumplió con Víctor Abogado porque iban a basarse en la sentencia, y yo me acuerdo que hablé con Enrique Ría y le digo, che, ¿a qué se debe que vos votaste a favor de la destitución de Víctor Abogado del Congreso? Ya que me llamó la atención porque era del mismo equipo político, ¿verdad? Y me dice, porque dice la Constitución, y yo soy constitucionalista, que es tráfico de influencias fehacientemente comprobado. Y él fue, ¿y por qué vos decís que fue comprobado? No, y porque fue condenado, o sea, sentenciado, ¿verdad? Por tráfico de influencia. Le digo, yo, primero que vos sabes bien que una condena de sentencia tiene que estar firme y ejecutoriada. ¿Sabe o no sabe eso? Porque vos sos abogado. Le digo, sí, cierto. Bueno, segundo, él no fue ni siquiera imputado por tráfico de influencia. Él fue imputado por varias cosas y por lo que fue finalmente sentenciado en primera instancia es por cobro indebido de honorarios en grado de complicidad. Entonces leen primero, Enrique, anda a leer y después vamos a hablar, nunca más hablamos obviamente, ¿verdad? Entonces digo, no mintamos a la gente. Yo entiendo que la gente está harta de muchas cosas y canaliza todo ese hartazgo y esa frustración en muchos de los políticos. Pero no se dejen joder nuevamente por segunda vez por los políticos, que ustedes creen que le están haciendo el favor a ustedes, que están hartos, echándole a algunos cuantos de modo indebido. Entonces, eso me embola. La hipocresía y el engaño, ¿verdad? Porque le están engañando a la gente, diciendo que le están echando por tales motivos, etc. Hay siempre intereses. A fulano, a Dionisio Amarilla, le quieren echar, no porque sea más o menos honesto que el resto de los liberales que están ahí, sino que le quieren echar porque obviamente a los efrainistas le convenía que salga para que entre, ¿cómo se llama? Eusebio Ramón Ayala. Eusebio Ramón Ayala, así de simple. Y en el caso de Víctor Abogado, también había intereses, digamos, para que entre otra persona y también intereses de desprestigiar a algunos y muchas veces presionados categóricamente por el diario ABC Color, ¿verdad? Entonces, sensacional, ¿verdad? No nos gusta fulano, no nos gusta mengano, pero si avalamos sin decir que esto es incorrecto, lo que se está haciendo, el día de mañana no vamos a pedirle a la justicia y a los propios políticos que están llevando adelante procesos indebidos. Después no le exijamos coherencia, no le exijamos conducta. Si nosotros estamos aplaudiendo en este momento también falta de procedimientos incorrectos e inconducta. Entonces, eso para mí es muy importante que tengamos claro. No se está respetando el debido proceso en ninguno de estos dos casos últimos, por lo menos, ¿verdad? Es incorrecto lo que se está haciendo, aunque cause simpatía. Entonces, una cosa es la simpatía, que nos puede causar mucha simpatía y que se vayan muchos más. Pero entonces vamos a decir eso. Estoy tan contenta que se vayan todos. Eso. Pero no digamos, no seamos hipócritas, no querramos envolver como un procedimiento correcto y debidamente llevado adelante por los senadores. No es correcto ni está debidamente llevado por los senadores. Vamos a la pausa y después vemos las consecuencias políticas de todo esto. ¿Qué consecuencia tiene todo esto? A ver, ¿le está prestigiando o desprestigiando aún más al Parlamento? Para mí es un proceso de depuración necesario, más allá de la discusión procesal y todo eso. Hace rato que no se castiga al político de proceder dudoso o inadecuado. Y es un proceso de autodepuración, puede ser doloroso, incluso se podría discutir constitucional y legalmente, ¿verdad? Legalmente, pero es un proceso necesario. Yo te voy a decir, yo sentí el tiempo que estuve, Fernando compartió muy poco porque él era suplente ese tiempo,
Yo sentía, por ejemplo, mucho en el Senado de que cuando vos actuabas correctamente, cuando volvías a tu viático, por ejemplo, después de un viaje, pero vos te haces el impoluto, vos te haces del ángel acá, ¿verdad? Y cuando votás en contra de los fondos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral, no, pero vos te haces el de querer desmarcar del resto, ¿verdad? O sea, yo creo que esto, de alguna manera, le marca a los que se portan mal. Hay que discutir después quiénes indican quién se porta mal o no, si tienen razón o no, ¿verdad? Pero convengamos en que muchos de los políticos que están saliendo acumularon. Es como que este vaso se llenó y la última gota fue esa. Y se derramó el agua. ¿Verdad? Porque ya, sabemos ya. De varios, ellos ya hace rato que venían, ¿eh? Ya, o Diego Mato nos acordamos, incluso yo siendo senador le dije una vez como presidente jurado, informe, ¿te vas a acordar de mí cuando deje de ser senador? Me dijo, en el pleno. ¿Verdad? O sea, como diciendo, ahí va los magistrados, voy a tener a mi cargo. Entonces, vienen acumulando. Entonces, es un proceso de depuración necesario que es simpático a la ciudadanía. Claro que es simpático. Y los políticos no se quieren poner contra la simpatía ciudadana. Más allá de la anécdota que hoy ABC o no, ¿verdad? Yo creo que la simpatía ciudadana es que se vayan. Y ahí viene el famoso cuento del chivo expiatorio. ¿Por qué se espía el chivo? Y para que todos los males se vayan con el chivo, ¿verdad? Entonces, estos chivos pueden ser bien espiados o no. Esa es la discusión que tuvimos en los bloques anteriores, ¿verdad? Pero son chivos que espían y purifican de alguna manera a la Cámara. Esa es la consecuencia. Otra cosa, estos últimos amarillas. El titubeo de Marito, por ejemplo, se le cayó el discurso a Marito. O consecuencia política, me decís, caiga quien caiga, mentira. Que no caiga porque es nuestro aliado. Porque ya hicimos un pacto, eso es lo que se leyó entre líneas y sin embargo se leyó como una picardía de Honor Colorado adelantarse cuando que otra vez se dijeron lo contrario. Por ejemplo, en el caso del Contralor dijeron vamos a esperar el proceso. Casi todos los sectores, allá todo bien, ¿verdad? Vamos a esperar todo que se defienda y después decidimos, ¿verdad? Sí. No, acá no. ¿Verdad? Pero entonces, la picardía, atender la picardía de Honor Colorado, ¿verdad? Yo digo nomás, insólito de la picardía, una picardía que le va en contra, o sea, fue la peor decisión de Honor Colorado, no por Dionisio Amarilla, sino que digo nomás, ¿cómo picó Honor Colorado en la picardía de jugarle antes que está? Es una cuestión de ABC Color, o sea, el máximo enemigo de Horacio Cartes, porque le persigue mañana, tarde y noche. Entonces vos le estás dando de comer al chancho, engordando al chancho, porque esta fue una victoria del diario ABC Color. Esta fue una victoria del diario ABC Color, exclusivamente. Entonces, ¿qué pasa? Honor Colorado, ¿verdad? No solamente le da una victoria y avala, como si se adelanta inclusive, ¿verdad? A una cuestión hecha por ABC Color, ¿verdad? Que es el máximo enemigo de Horacio Cartes, ¿verdad? Sino, y hasta es su competencia comercial. O sea, en todos los sentidos, vos no tenés que darle una victoria, ¿verdad? A tu enemigo político, no adversario, enemigo político y a tu adversario comercial. Entonces digo nomás, insólito, esa picardía que vos decís es la peor de la picardía de Honor Colorado. En el caso de Busarqui le probaron a Enriquito, claro. La prueba de amor le pidió a Enriquito. Sí. El joven, que tiene la corona de ángel dentro de Honor Colorado, ¿verdad? Que viene de la familia tradicional colorada, jugate fuerte contra Busarqui, que es nuestro enemigo. Sí. Probá que sos nuestro, que sos leal. Y ese sí que fue se jugó un planteamiento fuerte, y al final quedó fuera. Lógico. ¿Y por qué? Porque cuando hablaba Enriquito al lado estaba Javier Zacarías, ¿verdad? Que tiene varios procesos. Pero no solamente ese, era improcedente en el caso de Busarqui. Claro, entonces por eso te digo, son juegos políticos que se hacen pero hay que en saber base a hacer esto, los ¿verdad? juegos políticos también. Y obviamente las derivaciones son Enriquito más fortalecido dentro de su equipo, ¿verdad? Porque pasó la prueba de amor, ¿verdad? Y ahora ya fue el vocero en el caso Amarilla, ¿verdad? Que quedó bien parado, ¿verdad? O sea, son consecuencias que se van produciendo en los equipos. Se debilita la imagen de Marito, anticorrupción, caiga quien caiga, porque no hay caiga quien caiga. Cuando está tu amigo, pues entonces también el director IPS tiene que fuera, ¿verdad? Entonces, cuidado. Hay consecuencias políticas de esto Amarilla, hay bastantes consecuencias políticas. Y eso claro, categórico. O sea, más allá de que parece un proceso de depuración, que hay una ciudad, y vamos por más, dice. Y hay que diferenciar después, como dijo Decides Masi. Porque Zacarías Irún, pues dijo Payo, ¿verdad? Zacarías Irún tiene un proceso judicial. No hay uso indebido de influencia ahí. Parecido al caso de abogado, ¿verdad? Tiene que haber condena. Hasta la última instancia. Hasta el final, ¿verdad? Lo mismo de Tomás Rivas, tiene que haber condena. Cueva tiene que haber también. O sea, son casos diferentes.
O sea, no, vamos por más nomás, porque hay que respetar lo básico, lo mínimo. A ver las consecuencias políticas positivas y negativas de todo esto. Y acá lo que se está tratando es de aquellos que no se le puede ganar en la cancha, se le está ganando en el tribunal de conducta, ¿verdad? Y nada, hay gente, Dionisio Amarilla tuvo 89,000 votos dentro del partido. Es uno de los líderes emergentes. La gente se ríe cuando él dijo yo soy un líder emergente, pero un líder emergente. Y yo estoy seguro que él va a quedar bien y va a volver a ser candidato. Probablemente sea candidato a presidente del partido, probablemente sea nuevamente senador, porque es una persona guapa. Y se le trata, y el proceso de Dionisio es una burla a la inteligencia. Ahora, si vos le sacás a una persona, a un parlamentario, por algo para tan poner light, otro tuyo, sí. para poner otro, mañana cualquiera. O sea, ¿y por qué no le puede sacar a alguien que está imputado? ¿O por qué no le saca a alguien que está siendo investigado? Exacto. ¿Entiendes? Y ese es el problema, porque el quiz de la democracia es que el poder reside en el pueblo, que elige a través de sus representantes. Y los parlamentarios son representantes del pueblo. Y gozan de su confianza a través de los votos, a través del sufragio, y por un periodo de tiempo. Y cualquier intento de separar a un representante del pueblo debe ser interpretado con carácter restrictivo y no con carácter general, amplio y simpático como se está haciendo ahora, ¿verdad? Claro. Entonces es un problema para la democracia y tenemos en muy breve tiempo, vamos a tener muy agitadas las aguas del Partido Colorado, pues tienen luego elecciones de juventud, de mujer, junta de gobierno y vamos a tener las internas. Y entonces el que pierde cuando se ataca la institucionalidad de la República es el país. Latorre, las conveniencias, ventajas y desventajas políticas de todo esto. Yo no conozco ninguna situación donde escogiendo el camino de la ilegalidad se pueda llegar a un buen puerto. Y me parece que lo que están haciendo los políticos es simplemente desacreditarse más de lo que ya están. La pregunta sería, en este caso, ¿quién le juzga a quién? Porque a mí me parece absolutamente simpático de que los que votan por el retiro de investidura, algunos, no todos obviamente, ni son la mayoría posiblemente, tienen más pecados que los sancionados. Y eso lo sabemos, no más nosotros los abogados, ellos políticos, y no vamos por un buen camino. Y al no ir por un buen camino, como lo dijiste bien claramente, Mina, el perjuicio no es para Víctor Bogado, Dionisio Amarilla, sino que es para todos nosotros. Y eso es lo grave. Y a mí me interesa un comino, y perdón que lo diga así, que el afectado sea de honor colorado, liberal o, no sé, febrerista. Porque en realidad cuando ocurren cosas como esta, estamos perdiendo nosotros, los ciudadanos. Y hay ciudadanos que piensan que echándole como le echaron a estos señores, el país va a estar mejor. Y eso no va a ocurrir nunca. No va a ocurrir nunca porque no se puede sanear algo que está mal haciendo cosas peores. Y esto lamentablemente no es de este periodo, viene de varios. Antes se está pagando de 2 o 3 periodos. Todo el desgaste anterior. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa, gente, se me reba el tiempo y enseguida volvemos. Pausa y volvemos. A ustedes la presencia para el debate
de este tema y terminar diciéndoles que conocen esa frase pan y circo, ¿verdad? Pan es lo que la gente reclama. Hay demasiadas diferencias sociales, hay demasiada pobreza en nuestro país. Entonces la gente está desconforme esencialmente por el tema económico, por el malestar que vive económicamente desde hace décadas y lastimosamente se va profundizando. Entonces por eso esencialmente la gente le tiene rabia a los políticos porque no le dan solución a los problemas sociales graves que tiene este país. A eso es lo que se tiene que dedicar la clase política en nuestro país. A ver qué camino le dan a la cantidad del índice de desempleo que sube, qué hacer para que haya más terapias intensivas, qué hacer para que haya salud para todos, qué hacer para que haya vivienda. A eso es lo que se tendrían que dedicar. Y nosotros, los pavos, no, nosotros no, pues yo no me incluyo, no soy tampoco pobre, pero que aplauden, se ponen contentos, ¿verdad? Por el circo que le están dando con este tema de la pérdida de investidura, ¿verdad? No se dan cuenta que en realidad lo que quieren es hacer el circo y todos forman parte de eso, para que en realidad no se discuta el problema de fondo, que es grave, que es el problema de las diferencias sociales y la pobreza increciendo en nuestro país. Entonces, gente, en vez de hacer tantas manifestaciones, vamos a hacer manifestaciones para que toquen el tema de la salud, que toquen a ver cómo miércoles hacer para crear más puestos de trabajo. A eso, ahí lo que tenemos que hacer es presión, ¿verdad? Les puedo asegurar que la gente, si está embolada con ustedes los políticos, es porque no le solucionan y no encaran el problema de fondo. Entonces, denos más pan y menos circo. Muchísimas gracias, muy buena noche.